estableció a principios del siglo XX. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu canal, Wikiboy Blog. Si no me conoces, mi nombre es Israel y hoy estamos aquí en el barrio General Paz porque estamos disfrutando de una actividad también de las colectividades en tu barrio organizada por la Municipalidad de Córdoba, pero en esta oportunidad nos encontramos con la comunidad de España, los checos y eslovacos, con la comunidad de Suiza y la sociedad Helvecia. Bueno, hoy vamos a ver qué están pasando acá en esta actividad. Creo que hay unas actividades culturales, hay algunos bailes, hay algo de comida. Creo que podemos disfrutar un poco de lo que es la actividad y vamos a ver qué curiosidades hay el día de hoy. Esa es la verdad. Bueno, el stand que nos encontramos acá es el stand de el país Eslovaquia. Mostrar un poquito el aspecto cultural con folletos, información turística, un poquito de emprendedores, cómo es el traje típico de República Checa y de Eslovaquia, bueno, y demás, un poquito más. Acá en Córdoba hay una comunidad checa muy nutrida junto con las otras comunidades como la polaca, por ejemplo, estableció a principios del siglo XX con razón de traer mano de obra calificada para la fabricación de todo lo que tiene que ver con locomotoras y trenes. Los talleres, famosos talleres de trenes que está acá en un barrio cercano. Y esa fue la primera colonia de checos y de polacos, de checoslovacos en esa época, y polacos también, que se fue, digamos, conformando acá en Córdoba. Esa es la verdad. Ok, vamos a ver entonces la comida de los checos y eslovacos. Me permito ver. Dime cómo se llama la comida que ustedes están ofreciendo en el stand. Goulash. Goulash. ¿De qué está compuesto el goulash? Goulash está compuesto por una salsa con páprica, carne y tomate, así es la salsa, y acompañada con unos fideitos que son como unos ñoquis chiquititos. Divino. ¿Es de alguna región específica de eslava? Y bueno, nosotros somos de la colectividad de República Checa y Eslovaquia. Esa es la verdad. ¿Y este stand qué nos muestra en este stand? Mirá, acá tenemos desde el Camino de Santiago, que tenemos aquí, que ellos representan, él está ataviado con la ropa de Galicia. Después tenemos un traje andaluz allí y luego tenemos instrumentos musicales de distintas regiones como las bandurrias, que normalmente son instrumentos más del sur. Después tenemos aquí a Santiago Apóstol, las dos vírgenes que habrás visto que están al lado del escenario, una es la del Rocío y la otra es la Virgen de la Huerta, una es andaluza, la otra es murciana. Así que estamos mostrándote todas las costumbres, los usos, las ganas que tenemos de que la gente conozca un poco nuestra tradición, la tradición de nuestros abuelos y que nos la legaron a nosotros. Por eso hoy tenemos la paella como comida principal. Esa es la verdad. Ah, porque me dijeron por ahí que no había paella, que ya se había agotado, entonces que quedaba puro dulce, pero no, sí hay paella. Sí, hay paella. Nos quedan algunas porciones. Y cuéntame, a ver, ¿la paella es de toda España o es de una región específica de España? Cada región tiene sus costumbres de cómo hacerlas, ¿me entiende? Pero es de toda España. La paella es el plato típico de España. A ver, ¿y la paella que nos están ofreciendo hoy es de qué parte? O sea, ¿es al estilo, podría decirse al estilo andaluz? ¿Qué sería la diferencia? ¿Por qué es el estilo andaluz? ¿Qué trae? La parte gastronómica me estás complicando. No, pero ¿qué es lo que tiene la paella andaluza? El arroz, esta viene con toda variedad de bichos, de todo marisco. Sí. ¿Cómo dice? Marisco, cerdo, pollo, esa es la base de la paella andaluza. Y así es como la están ofreciendo hoy. Ah, mira, buenísimo. Ya vamos a ver si probamos esa paella. Y ahora cuéntame de estos dulces que se encuentran acá. ¿Qué tienen ustedes acá? Que me dijo el señor que traían también las masitas o algo así, pero de España. ¿Por qué? Estas son las masas andaluzas también, que ha hecho el centro andaluz, ¿sí? Que es a base de
cerdo, por ejemplo, están los mantecados, que es a base de grasa de cerdo, los pestiños y los roscos, los rosquillas que tienen bastante alcohol, así que son muy ricas. Ah, mira, interesante. Primera vez que escucho esto de un postre, algo dulce a base de grasa de cerdo. Es interesante. Los mantecados son exquisitos, son de manteca. Ahora, ustedes trajeron esto hoy para acá, para el festival, pero ¿se pueden conseguir en otro lado, acá en Córdoba? Generalmente cuando hacemos los eventos en Casa de España, donde funciona el Centro Andaluz también, presentamos nuestras comidas típicas, que es parte de lo que hacemos, ¿no? Para el día 3 y 4 que va a haber allá en Sarmiento, ¿van a llevar otra vez? Entiendo que sí. ¿Y llevarán paella también? También llevaremos paellas. Bueno, entonces... En España llevamos paellas. Bueno, donde está España hay paella, así que el 3 y 4 también van a buscar paella allá en el Parque Sarmiento. Vamos a ver qué tenemos acá en este stand. Cuéntame qué tienen acá de comida. Tenemos bandeja dulce así con strudel, tenemos selva negra, tenemos panchos suizos, tenemos picada suiza, chucrut, agua saborizada, gaseosas. De la comida que estamos ofreciendo, lo más típico sería el chucrut. El chucrut y los fiambres. Y los quesos, ok. ¿Y el chucrut en qué consiste? Para la gente que nos está viendo y no sabe lo que es el chucrut. Es repollo fermentado y cocinado con pimienta, con panceta, con manzana verde y otros aditamentos. Y también tienen algo de postres, ¿no? Veo que allá son el mismo stand. Todo lo que es la pastelería suiza, que es emparentada con la pastelería austríaca y alemana, el strudel, las masas finas, de todo un poco. Es el strudel de manzana con masas finas y una galleta que se toma con el café, que es típica de Suiza. Bueno, ya vamos a probar estos dulces entonces y vamos a ver si probamos algo de chucrut, porque me llama mucho la atención esto del repollo fermentado y la salchicha también es suiza. La salchicha pertenece a todo el área centroeuropea, no es exclusivamente suiza. Hay muchas variantes regionales. La Frankfurt, la de Sajonia, la de Alemana, la austríaca, la salchicha de Viena, que es la del pancho clásica, es austríaca. Ahora te pregunto, ¿esta comida que están ofreciendo acá nada más la están ofreciendo por el festival o se puede conseguir acá en Córdoba en algún sitio? Hay lugares especializados donde se puede comer. Esto en realidad es un centro cultural, pero no tenemos para la venta habitualmente, solamente en caso de fiestas. Como centro cultural, ¿tienen algunas actividades para el público o son solamente para la comunidad suiza? Para todo el público. Se dan idiomas, música, hay distintos instrumentos, coros, yoga. Buenísimo. Por acá abajo les voy a dejar las redes sociales por si ustedes quieren interesarse en venir a participar en alguna actividad cultural o aprender el idioma. Ellos están ubicados aquí, justamente son la sede anfitriona de este día de hoy. Están ubicados en David Luque 46. 42, perdón, David Luque 42 en el barrio General Paz. Strudel y masas típicas de Suiza, 600 pesos. Y la porción de selva negra, que también es de Suiza, 600 pesos. A ver, ¿qué es lo que podríamos resaltar de que sea específicamente de Suiza el strudel? El strudel, ¿qué es el strudel? El strudel es una masa filo rellena de manzanas y de nueces y de pasas de uvas. Y la selva negra es de chocolate, crema chantilly y cerezas. A ver. Y baño de chocolate aparte. Y estos dulces que nos ofrecen hoy, siempre los están ofreciendo en las actividades que participa Suiza. Siempre hacemos estos postres. Por ejemplo, en la actividad que va a haber el 3 y 4 de noviembre en Parque Sarmiento, ¿van a participar? No sabemos si vamos a participar, creería que sí. Vamos a probar a ver esta selva negra. La selva negra, el baño de chocolate es aparte. Sí, con baño de chocolate y todo. Vamos a ver qué tal. Miren eso. Wow, miren.